Rafaela Noticias transmitiendo en vivo, llevándoles a ustedes, como siempre decimos, cada uno de los sucesos que se dan en la ciudad, que se dan en la provincia y también, ¿por qué no?, a nivel nacional. Ya la tenemos en cámara, Clara García, precandidata a senadora nacional por el Frente Amplio Progresista. Bueno, antes que nada, Clara, buen día. Buenos días, Micaela, muchas gracias y un gusto estar nuevamente en esta bella ciudad de Rafaela. El gusto es nuestro, sabemos que ha pasado varias veces por la ciudad de Rafaela, sí, desde otro lado podríamos decir, acompañando al ex gobernador, pero siempre muy cerca de la ciudad, ¿no? Sí, sin duda, la verdad que en mi trabajo de diputada provincial he tenido la oportunidad de conocer la provincia, no me he perdido ningún 9 de julio aquí en Rafaela, quizá también por una vocación de salvar las fiestas patrias que a veces en la vorágine dejamos pasar y sin embargo siempre es tan lindo venir acá. Lo hemos hecho también en tanta obra pública que se ha desarrollado y uno ve la pujanza, ¿no? Ve esta Rafaela que año a año ve cómo crece. Creo que ese espíritu de sus orígenes sigue vigente. Bueno, hablaba del espíritu y vaya que vienen con el legado de Lifchitz, con el legado de Wiener y una lista que, encabezada por usted, tiene mucho de esto que fueron dejando estos dos líderes, ¿no? Efectivamente, yo comentaba que como les pasa a algunas familias cuando de pronto falta una figura muy fuerte, un padre, un hermano mayor, y en esa familia quienes quedan, los hijos más chicos, a veces tienen que tomar anticipadamente responsabilidades y caminos que quizá todavía no tenían previsto. A nosotros desde el socialismo, como nuestra casa más chica, pero también desde el Frente Amplio Progresista, la partida, el fallecimiento de Hermes Wiener primero y de Miguel Lifchitz hace tan poquito, nos ha hecho que quienes quedamos, bueno, hemos fortalecido nuestra pertenencia a esos equipos y hemos decidido tomar la antorcha de ese legado para dejarlo muy vivo. De hecho, acaban de presentarse las listas locales y nuestra fuerza tiene más de 160 listas presentadas, así que dijimos sí, vamos a mantener vivo lo mejor de ese legado. De hecho, el nombre del Frente Amplio Progresista nos remite a aquella gesta de Hermes Wiener hace más de 10 años que a nivel nacional obtuvo más de 3 millones de votos. Así que esperamos retomar eso ahora en la actualidad. Teniendo en cuenta estas elecciones, ¿cuál es el análisis que hace de la gestión de Omar Perotti en este tiempo a nivel provincial? Porque la hemos escuchado, fue y está siendo muy crítica, ¿no? Sí, creo que el gobernador Perotti venía precedido de un cierto prestigio, de una cierta trayectoria en la cual se esperaba un gobierno que no ha demostrado ser más que algunos eslogans que de hecho fueron muy buenos y por los cuales la gente sintió expectativa, esperanza de que iban a ser ciertos, pero la realidad está demostrando que se quedaron en eslogans. Creo que no es un gobierno activo, no es un gobierno con escala provincial, no es un gobierno con equipos técnicos sólidos, es un gobierno que ha priorizado dejar los fondos guardados en el banco, quizá por una pretendida austeridad, pero que yo creo que es más una ineficiencia de gestión y hasta casi una falta de pasión por la gestión. Uno ve ministros que no deciden, funcionarios que se critican entre ellos, en fin, uno ve una falta de cohesión y de compromiso en el gobierno. ¿Hubo un mal manejo de la pandemia, cree usted, en relación a la política? Quiero ser muy cuidadosa porque la pandemia fue una sorpresa para todos los gobiernos, un hecho inédito a nivel mundial, muy grave, entonces, más aún también por respeto a todos quienes hemos perdido familiares, la pandemia fue un hecho terrible, lo sigue siendo, pero la provincia de Santa Fe tenía la mejor salud pública, un sector productivo pujante y creo que el gobierno provincial se quedó muy corto, se quedó muy atrás, desarmó muchos de los programas de salud que hubieran sido muy útiles en la pandemia y al sector productivo lo ayudó de una manera muy pequeña, con una escala muy poca, así que sí, se podría haber hecho mucho más.
¿Cree que hubo un retroceso de lo que fue este cambio con la llegada de Omar Perotti luego del socialismo a nivel provincial, pregunto, ¿no? Sí, claro, fue un retroceso en la obra pública, lo fue en las políticas sociales. Esto del gobernador de no querer continuar ningún programa, digo, qué útil hubiera sido en este momento el vuelvo a estudiar virtual, que eran programas para que los chicos en serio pudieran seguir educándose aún en las circunstancias de no presencialidad. Haber dejado de lado el programa Nueva Oportunidad para los jóvenes más vulnerables. Uno ha visto cómo la violencia y el delito, lejos de ir hacia abajo, vuelve a estar en escena. Entonces sí, creo que hubo hasta un capricho de no querer continuar con los programas que venía el Frente Progresista y bueno, de hecho nos tocará el día después de Perotti volver a ponerlos en acción. ¿Cómo toma la candidatura que se conoció hace muy pocos días, muy pocas horas, de los gobernadores, entre ellos Omar Perotti? Pero es una cosa institucionalmente muy rara, muy compleja. Tenemos una vicegobernadora de candidata a senadora y un gobernador de candidato a senador suplente, o sea, un hombre absolutamente testimonial, enfrentados. Me parece que eso nos deja, primero, como ciudadanos y ciudadanas, rehenes de esa inacción del gobierno, porque me pregunto cómo van a gestionar con ministros opuestos entre sí, con funcionarios opuestos entre sí. Y por otro lado nos muestra que ese eslogan político que nos vendió el justicialismo de unidad en la diversidad tampoco era tal. Y ¿sabes qué, Micaela? Este grado de violencia verbal, de confrontación con el cual se están, en fin, agrediendo, reitero la palabra, me parece que es un muy mal ejemplo. O sea, creo que las internas en sí no son malas, son parte de la vida democrática, pero tienen que tener un gran respeto, porque el día después del 12 de septiembre caminaremos juntos cada fuerza con todo el espacio en el cual hoy estamos dirimiendo. Hablamos de la ciudad, hablamos de la provincia y por último nos toca hablar a nivel nacional. Usted hablaba del apoyo a productores y todas las obras que se habían hecho en el momento que el socialismo estuvo como gobierno. ¿Cuál es el análisis que se hace hoy a nivel nacional con el cepo a la carne y todo lo que se viene dando en relación a productores? Bueno, creo que el gobierno está teniendo una política que ya la tuvo antes, ¿no? En épocas de la crisis del campo, por ejemplo, donde desde un escritorio porteño no entienden lo que es la realidad productora, lo que es esta pampa gringa que no se quedó en aquellos orígenes, digamos, donde solo era el labrador y su naturaleza, sino que es la cuna de la bioeconomía, de la innovación a nivel mundial. A todos esos productores se les ha soltado la mano y creo que nuestros senadores, pensando en el rol que quiero ocupar, no han tenido puesta la camiseta, no los vemos defender a nuestros productores agropecuarios. Quizá los vemos levantar la mano por obediencia de vida política y que a veces las luces de Buenos Aires los hacen olvidar de sus orígenes. Sabemos que en las PASO más que nada pasa de que mucha gente no tiene ganas de ir a votar, no está convencida. ¿Por qué acercarse a las urnas en estas PASO y por qué elegir a Clara García? Bueno, siempre es una buena oportunidad la vida democrática y creo que la gente, aunque le da así un poco de, en fin, creo más aún con la pandemia, que va a ser un domingo difícil de salir de casa, pero después la gente termina saliendo porque la oportunidad libre de elegir es algo que debemos conservar. La vida democrática en nuestro país costó mucho y hay que conservarla. ¿Por qué elegir la lista de Clara García? Porque es el legado de Wiener y el equipo de Lifchit. Tenemos aquí los nombres más preparados. Nuestra ex ministra de Salud, nuestro ex ministro de Economía, Andrea Uboldi, Gonzalo Saglione, Pablo Cerezo, el hombre de las rutas. Entonces creo que somos un equipo con futuro, ¿no? Con muchas ganas, un equipo para seguir adelante. Clara, muchísimas gracias y como siempre decimos desde este medio, dispuestos cada vez que visite la ciudad. Muchas gracias, Micaela. Un saludo grande a Rafaela.